lleno de gracia y poder. Esteban hacía prodigios, con sabiduría hablaba a los hombres de la historia de salvación. Bueno, yo nací en Pacayas de Alvarado, Cartago, en 1963, hace casi 55 años. Soy miembro de una familia numerosa, nada menos que 12 hermanos, 15 en total. En realidad murieron 3 muy pequeñitos. Siempre pensamos que nos veíamos como una familia de 12, como los 12 apóstoles, o porque por docena sale más barato, decía mi papá. Soy casi el menor, soy el número 11 de 12 hermanos, y ahí me crié en Pacaya los primeros años, hasta los 12, 13 años que salí a estudiar. Pacayas había muy pocas opciones en aquel tiempo, en los años 60, 70, como para estudiar, y por lo tanto yo salí en el año 76 a estudiar al Conservatorio Castella música, y yo me defino pues ante todo como un amante de la música, del estudio, la filosofía misma, como profesor muchos años, y por eso soy ante todo eso, un educador. Eso es Bernal Martínez en esencia. Vamos a ver, estaría yo en el kinder, si se podía llamar. En los años 60 no existía en Pacayas por lo menos un kinder, pero los chiquillos asistíamos a la casa de las hermanas de María Auxiliadora, las salesianas, que tienen una casa en Pacayas, y debieron ellas encontrar en mí algún gusto por la música, porque el regalo que me hicieron del paso de si podemos llamar kinder, que no era exactamente un kinder, nos reunían a jugar, a cantar y a leernos ciertamente la Biblia y demás, ellas en los años 60, finales de la década de 1960, porque a los compañeros les regalaron carritos, bolas de fútbol, eran además muy sencillas, no como las de ahora, eran bolitas plásticas, ¿verdad? Tal vez, y a mí me regalaron una marimba pequeña. Resulta ser que un hermano mío, Guillermo Martínez, era maestro de música allá en Pacayas y maestro de capilla, era maestro de música de la escuela Presbítero Juan de Dios Trejos y maestro de capilla en Pacayas, lo mismo que era maestro de capilla aquí en varias iglesias aquí en Cartago. Y eso fue un poco lo que me inspiró a acercarme a la música, respondiendo a la pregunta de por qué me inspiró, qué me llamó la atención, porque fue sobre todo tal vez por influencia de mi hermano, que fue mi maestro de música además. Bien, bueno, maestro de capilla es alguien que en principio cantaba, digo en principio porque hoy ha cambiado un poco el concepto, era no solamente alguien que tocaba el instrumento, el órgano, porque el maestro de capilla toca el órgano. O sea, cualquiera que no toque un órgano como tal, no estoy hablando de organeta ni mucho menos pista, ¿verdad? Es decir, con eso podemos decir que un organista o un maestro de capilla, para empezar, no es pistero, ¿va? Que es pistero son los que echan también combustible en las bombas, dicen por ahí. Pero entonces no es un pistero, el maestro de capilla es organista, ameniza o anima, aunque a mí no me gusta el concepto de animación. Incluso en broma a veces lo digo hasta sacerdotes y se ríen cuando yo digo eso, que no me gusta el concepto de decir animador, porque yo no soy ningún porrista, soy organista y maestro de capilla, no soy animador. Y entonces el maestro de capilla se concibe como alguien que, para utilizar ese concepto usado hoy, ameniza
o anima el canto en la iglesia, pero que además ya no se queda solo con el hecho de que canta él, sino que pone a cantar. Ese es mi concepto, pone a cantar a los demás, como la locomotora que moviéndose ella misma mueve los demás vagones. Así también debe hacer las veces un organista, un maestro de capilla, que cantando él pone a cantar también a toda la comunidad. Eso es un maestro de capilla, y yo lo soy desde hace muchos años, desde muy joven. Sé lo que es esto desde el año 76, ¿verdad? Si puedo decirlo así, cuando canté la primera misa, que fue la primera comunión, y me acuerdo muy bien de los cantos, pero muy bien de cuáles fueron los cantos de esa primera misa, ¿verdad? Y de principio a fin, me acuerdo muy bien. Recuerdo que el canto de entrada fue: qué bello es el ver a Dios en cada cosa del universo. Me acuerdo que empezaba a salir el canto Ir y Enseñar, o Soy la Semilla, y muchos otros cantos por ahí que recuerdo que cantábamos en esa época, y ya lo canté con órgano con solamente 13 años esa misa. Vamos a ver, a nivel popular las hubo varias en los años 80, incluso música popular. El grupo Brasa de Paraíso grabó un tema mío para en aquel tiempo un sello que se llamaba así, para CBS Indica, que era la compañía de discos de los años 80. Grabaron la composición, no se produjo el disco, ellos grabaron la composición y por ahí la tengo yo en un cassette, como si se escuchara el disco, ¿verdad? Y así fue presentada. Recuerdo que la estrenaron en un baile en Pacayas en el año 1986. Quiere decir que la canción debía haberla hecho por ahí del 84, 85, ya andaba por ahí. A nivel popular hubo varias canciones que me gustaba escribir poemas y después les ponía música. Recuerdo que también el primer canto, digámoslo así, ya no tanto religioso, igualmente un canto escolar, fue el himno Colegio Pacayas, que se estrenó el martes 8 de diciembre de 1987. Ese mismo año, en el 87, en diciembre, se estrenó el himno de la Escuela de Cipreses de Oriamuno, y así sucesivamente, pero esas son las que estuvieron entre las primeras canciones o creaciones o composiciones. Me acuerdo sí que cuando era profesor en el Colegio Seráfico, que lo fui por 20 años en 3 momentos distintos, en 1981, luego me retiré porque fui al seminario, volví en el 86 y me retiré en el 98 y volví en el año 2007 como profesor de filosofía, aunque simultáneamente en los 90 impartí filosofía y música también en el Seráfico. Había en ese tiempo lo que hoy se llama el Festival de las Artes. En ese tiempo se llamaba primero Festival Costa Rica Joven y después Festival de la Creatividad, y yo hacía las canciones para los estudiantes, para que ellos fueran siempre a participar y pudieran hacer esos cantos, eran cantos míos originales. Bueno, la relación con la parroquia San Esteban, primero la relación con lo que fue la filial de Nuestra Señora del Carmen, propiamente que pertenecía a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. Yo estuve en el seminario, fui seminarista por 4 años, interno. Después yo me retiré, pero yo seguí estudios en el seminario, antes llamado Seminario Central, hoy Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Y yo continué estudios, era profesor en el día y en la mañana, y por la tarde tenía un horario especial para que por la tarde siguiera estudios, así se me permitió. En el seminario yo concluí estudios, ¿verdad? La señora Rieta me decía: vos sos un cura sin sotana, porque yo concluí la carrera tanto de filosofía como de teología. Y entonces, siendo seminarista, acudía
yo fui seminarista en la parroquia del Carmen con el padre José Luis Cortés Salas, y ahí asistía. Se me encargó 2 comunidades, éramos varios seminaristas y yo estuve a cargo de la comunidad como seminarista, ¿verdad? En catequesis y con jóvenes y demás. Eso en el año 1983 a 1985, o sea, 3 o 4 años estuve yo asignado en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen con el padre Cortés, de manera que la relación con la parroquia del Carmen, o hoy San Esteban, no era nada nuevo. Sin embargo, ya posteriormente, a partir del año 88, pues ciertamente la historia es interesante. En enero de 1988 se realizó un retiro de sacerdotes del clero arquidiocesano. Cartago pertenecía entonces a la arquidiócesis de San José, y me llamó el padre Munguía, que si yo podía irme pues, una semana, internarme con los curas para que fungiera como maestro capilla, como organista en el retiro espiritual. Eso fue la tercera semana del mes de enero del año 88, y ahí me encontré con el padre William Rivera, que ya yo lo conocía. El padre William Rivera lo conozco yo desde hace cerca de 36 años, cuando yo hice el primer proceso de ingreso al seminario en el año 81. Él estaba en 5º año, ahí nos conocimos. Ya en el año 82 él estaba en el último año de seminario con su grupo, que era el grupo del padre Jaime Gutiérrez, del padre Jorge Araya, Opica, entre otros. Y entonces ahí conversando con él y otros sacerdotes, que para mí pues, no era nada nuevo, incluso mis excompañeros del seminario que se habían ordenado muy recientemente, se habían ordenado en diciembre del año 87, y ya me los encontré en ese retiro. Pues no era nuevo para mí porque había estado ahí en esa casa de estudios. Y entonces me contó, padre William me contó en enero del año 88 que había sido asignado como párroco a una comunidad en el Carmen de Cartago, que era su primer parroquia, que se iba a llamar San Esteban, y que por qué no le ayudaba a cantar misas como maestro capilla ahí. A mí me sonó, para decirlo muy bien, o decirlo de esa manera, me sonó muy bien, interesante la idea, porque efectivamente yo era profesor de música en el Colegio Seráfico San Francisco, vivía aquí en San Rafael ya en esta casa, o estaba por venirme a vivir acá. Entonces me quedaba muy bien pues poder iniciar en la comunidad de San Esteban con lo que fue un trabajo. San Esteban implicó un trabajo y yo tenía mi salario y demás, o sea que era ciertamente un compromiso, un servicio. No vamos a decir que era tampoco una gran paga, pero la verdad es que para mí la paga estaba en poder servir a la comunidad, y creo que así lo hice por cerca de 8 años, del año 1988 hasta 1996. El himno San Esteban, yo tenía de por sí ya esa chispita de crear, de componer. Fue algo que siempre me gustó hacer, de crear música y sentarme a escribir. La cuestión de la escritura siempre me gustó y todavía me sigue apasionando. Hay algunos libros por ahí incluso, y sigo escribiendo por ahí un periódico aquí en Cartago al Día, y para Eco Católico escribo algunas cosas también. El padre William ya a partir de ese año me decía que el primer año pues ya como párroco, ¿verdad? En esos primeros meses me decía que qué bonito poder tener un himno de la comunidad, un himno de la parroquia. Y repito, un himno al santo patrono y un himno de la parroquia. El padre William Rivera, digámoslo así, pedía mucho un canto, en un solo canto. Él pedía que fuera un canto ciertamente inspirado en la Sagrada Escritura, que fuera un canto que hablara de la comunidad, que fuera un canto que hablara ciertamente de la fe, de la evangelización, que hablara también, ¿por qué no? Incluso que metiéramos a la Virgen María. Yo lo convencí después y le decía, bueno, si lo vemos bíblicamente, para cuando Esteban,
¿verdad? Para cuando nos habla la Sagrada Escritura de Esteban, la Virgen María no aparece incluso en el culto mariano. El culto mariano no aparece en la historia de la iglesia sino hasta por ahí del siglo III, siglo IV, con una fiesta que se llamaba el óbito de María o la muerte de María. No era entonces usual en la vida litúrgica o en la relación teológico-litúrgica incluir por lo menos a la Virgen María, porque en todo caso no tenía ningún sentido. Y no es que no pudiera hacerse, es que yo no se lo encontraba, por lo menos yo no se lo encontraba. Y entonces, ciertamente, lo fui haciendo poco a poco. Me acuerdo que alguna vez le hice yo una estrofilla y se la presenté. Le gustó mucho porque la idea de que fuera un himno inspirado en la Sagrada Escritura, y evidentemente está inspirado en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7 al 10, y luego por ahí del 10 del versículo 10 al 14, por ahí otra parte, ¿verdad? Ciertamente, si uno lee la lectura de los Hechos de los Apóstoles propia de la fiesta del Santo Patrono San Esteban y escucha el himno, obviamente va a notar una gran similitud, porque es obvio que así sea. Todo el discurso que hace San Esteban con la historia de la salvación está incluido en el canto, ¿verdad? Para mí siempre ha sido más sencillo escribir algo y ponerle música al mismo tiempo. Cuando le tengo que poner música a un canto que alguien ha hecho, no es que no lo pueda hacer, pero para mí es más sencillo y me gusta más. Lo he hecho recientemente con el himno del Congreso Eucarístico Parroquial aquí de San Rafael de Iramuno, que el Padre Munguía le hizo la letra y yo le puse la música. Y que tuvo dos músicas, es decir, desde el principio pensé en esa música, pero en algún momento tuvo que hacerse una pequeña variación. No fue el caso de San Esteban. En el caso de San Esteban, la música que se le puso desde un inicio fue la música que quedó, y además el Padre William quería que fuera un canto, pensar en un himno, pero que fuera un canto alegre, y de hecho un canto que quedó ahí. Hay algo interesante porque todavía a la fecha que se sigue cantando, la gente aplaude. La gente aplaude, especialmente el coro principal. En una oportunidad, Monseñor Ulloa, José Francisco Ulloa, me decía: Bernal, para mí que vos en la partitura pusiste unas manitas ahí para que la gente, cuando llegara el momento del coro, la gente aplaudiera. Y porque es interesante, porque es la única comunidad, la única parroquia pues que aplaude un himno, ¿verdad? Y en este caso el himno a San Esteban. Yo creo que es un gesto bonito. Yo nunca ni lo impedí en el sentido de decir en ese momento no aplaudan por favor, ni tampoco de decirles aplaudan por favor. Simplemente es un asunto espontáneo que yo creo que se ha quedado ahí, y la comunidad es un canto que se ha venido haciendo y de generación en generación se ha pasado, y es un canto que pues, recientemente, el 7 de octubre, cumplió ya sus 29 años que se estrenó. Pero se creó ya, me acuerdo muy bien, un poco después de Pascua, en abril, mayo de 1988, el himno estaba prácticamente hecho, pero se quería esperar una oportunidad para presentarlo, y entonces, en vista de que el himno quería ser un himno también que llamara a la evangelización, porque tiene el lema de la parroquia, comunidad evangelizadora, se esperó a que la comunidad tuviera los 6 meses de creada, entre 6 y 7 meses, y sobre todo en el mes de octubre, el mes de las misiones. Así que el himno se estrenó el 7 de octubre del año 1988. Bueno, es interesante porque yo creo que la misma satisfacción que siente un pintor al ver que alguien está admirando la pintura, ¿verdad? O de un actor al ver que alguien está ciertamente admirando su obra de teatro o su película, o de alguien que, por ejemplo, de un escritor
porque lo he vivido también, una gran alegría de ver que alguien puede leer algo que uno, que uno ha creado. Pero hay una diferencia. Quien admira una pintura no se siente involucrado directamente con la pintura, porque él después de todo no va a reproducirla. El que ve una obra de teatro no se ve directamente vinculado a la obra de teatro porque él no participa, tan solo lo observa. Y quien lee un libro tan solamente puede apreciar el libro y la lectura, pero no puede reescribir el libro. Lo que sucede con el himno o un canto es diferente, porque además de haberse creado, la persona, además de admirar ese canto o gustar de ese canto, puede interpretarlo, lo puede cantar. Y debo confesar, después de muchos años, que nunca he sentido que sea un asunto de un acto de vanidad, nunca lo he visto de esa manera, nunca lo he visto de esa forma. Lo que siento es una gran satisfacción, ciertamente una sensación de gozo, de alegría, pero sobre todo de gratitud, de ver que alguien o un grupo o una comunidad puede mantener vivo por mucho tiempo, ciertamente el canto, el himno, y que de alguna manera se siente identificado con ese canto. Y sin duda alguna, si bien me gusta mucho interpretar lo que yo he hecho, las canciones que he creado, los himnos que he compuesto, me gusta muchísimo más escucharlos. Lleno de gracia y poder, Esteban hacía prodigios, con sabiduría hablaba a los hombres de la historia de salvación. Fijos sus ojos en él, atento el pueblo escuchaba, la ira de algunos se alzó contra él, llevándolo hasta el Sanedrín. Esteban, mártir del Señor, primer testigo fiel de Jesucristo, con tu muerte se fortaleció la fe, la buena nueva se extendió. Ayúdanos a construir la comunidad evangelista